Buenas tardes. En mi larga trayectoria como defensor de derechos humanos y como víctima de genocidio y persecuciones políticas de toda índole, he aprendido mucho a conservar la serenidad y la perseverancia, especialmente en los momentos difíciles en los que parece imponerse la impunidad. Bueno, este es uno de esos momentos. Yo creo que es una situación pasajera y momentánea en la que, en una decisión que respetamos pero no compartimos, un tribunal, mayoritariamente dos magistrados, deciden ignorar el acervo probatorio que hay y que es absolutamente concluyente en este juicio o en este proceso. Así que vamos a perseverar, vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Así que no haya duda, ¿no? Lo nuestro, lo de las víctimas, es la perseverancia. Las víctimas son más perseverantes que la injusticia y la impunidad. Fantástica y bendecida noche del martes 21 de octubre del 2025. Como siempre, agradecerles a todos ustedes su apoyo, su respaldo al trabajo que hacemos. Muchas gracias, de verdad, sus aportes por Nequi, sus mensajes, toda esa buena vibra, esa buena energía que nos brindan. No me cansaré de darle las gracias, incluso a las personas que también me encuentro en la calle. Quiero contarles algo antes de continuar después de las palabras de Iván Cepeda. Ahorita estaba un hombre quitando afiches de Iván Cepeda, de la campaña de Iván Cepeda, y yo me acerqué y le dije, bueno, ¿y usted por qué los quita? Dijo, que este es un asesino, dijo así. Y le digo yo, uy, hermano, pero usted cómo se le atreve a decir eso, y perdón, ¿y usted por quién va entonces? Yo voy por De la Espriella. Me acaba de pasar, como ven, acabo de caerme del bus. Me peluqué y subiendo de la peluquería, pues me encontré con este hombre, un hombre que se ve que no tiene trabajo. Pero en fin, triste. Había un muchacho sentado ahí en el parque y decía que de pronto le habían pagado. Y yo le dije, no creo que le hayan pagado. Yo creo que es una persona que no tiene la culpa. Ahí está todo lo que se ve y todo lo que se habla. Bueno, tendrá la culpa por creerle a esos medios, ¿no? Pero increíble, y los quitaba los afiches con una gana e incluso rayando, porque utilizó como una pinza. Entonces, donde estaban pegados en unas papeleras, pues cogió y las arrancó así, rayó las papeleras. En otro estaba no sé qué era lo que había ahí, pero también cogió y rayó todo eso. Y quitaba el afiche de Iván Cepeda como con esa rabia, ¿no? Y cuando me dijo que De la Espriella, pues volteé y seguí mi camino. Como dicen, nada más que decir, su señoría. Me acaba de ocurrir. Pero bueno, entremos en materia. Sin duda alguna, la noticia es esa absolución, digamos, del Matarife. Pero como decíamos en el video anterior, esto todavía, la batalla continúa. Y también he de decir, me censuraron el video anterior, pues, porque tenía contenido de la entrevista. Y yo la entrevista la tomé de la página de la Presidencia de la República. No sé, inmediatamente subí el video. Por eso creo que ha quedado recortado. YouTube te presenta la opción de recortar el fragmento que está siendo demandado por copyright. Y efectivamente, pues, así lo hice. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención porque, como digo, yo la entrevista la tomé de la página de la Presidencia de la República. No la tomé por allá, por la página de Daniel Conel, por allá yo no paso. Entonces, eso me ocurrió. Vea pues, ¿será porque puse que era un arrodillado? Puede ser, pero bueno, dejemos eso ahí. Sin embargo, pues quería compartir con ustedes las cosas que me han ocurrido. Y antes también de comenzar y seguir con lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, recordamos, ¿no? Como lo dijimos, al finalizar el video anterior,
justo Gustavo Petro había posteado, ustedes saben que me encanta antes de cerrar el video revisar la cuenta de X de Gustavo Petro porque por lo general siempre lanza algún post justo cuando termino de grabar mi video. Allá en España también me ocurría, entonces acá pues también lo hago y justo entonces leímos el post de Gustavo Petro y vamos a la última parte, que es esta. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente. Estamos atentos a la hora, por supuesto. Vamos es que me distraje. Aquí hay una tendencia, ¿sí la están viendo ustedes? Aquí arribita, el Cucho dijo la verdad. Hágame el bendito favor. Bueno, pero lo que vamos entonces, este 24 es el viernes, ¿cierto? 24 de octubre, pues en la Plaza de Bolívar se iniciará la recolección de firmas del Poder Constituyente. Como lo digo, estaremos atentos a la hora y también, por supuesto, en las otras ciudades y también fuera del país. También sí, o será que tampoco podemos firmar o podemos hacer, bueno, yo estoy acá, ¿será que los colombianos en el exterior, será que tampoco pueden, ya que no se puede participar en la consulta? Algo que mañana trataré de confirmarlo, pero según la carta que leímos en el video anterior de la registraduría, pues no hay derecho para elegir a la persona, ¿no? A las personas no tenemos derecho a participar en la elección de nuestro precandidato, no tenemos derecho a participar en la elección del representante de los colombianos en el exterior, algo absurdo. No entiendo cómo van a nombrar a esa persona, entonces a bolígrafo o no sabemos, ¿no? Yo sigo, por supuesto, con mi molestia porque, como les dije en el video anterior, si no lo han visto, yo programé mi viaje un mes antes, precisamente de la consulta, para todo esto, y lo primero que hice fue llegar y cambiar mi lugar de votación. Aún aparezco en España, cosa que me parece anormal, o sea, y aparte pues no pude votar. Y eso me duele en el alma. Sin embargo, pues vamos a ver qué ocurre de aquí al domingo, una consulta que para mí no tiene validez y no se puede permitir, pero sigue adelante. No se puede permitir que los colombianos en el exterior no voten. Eso ya desvirtúa cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de ejercicio democrático, porque es así. Imagínense ustedes entonces que digan de un momento a otro, no, los de Santander no pueden votar, o los de Bogotá no pueden votar. Así, por toda la carita. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Viernes 24 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por supuesto, estaremos allá y vamos a ir con Mateo. Nos vamos a ir con Mateo a manifestarnos, ¿no? Y por supuesto, a ser partícipes de esa recolección de firmas del Poder Constituyente. Como lo digo, estaremos muy atentos a la hora y cómo se va a presentar esto en las demás ciudades del país y fuera de Colombia. Ahí está entonces el post con el que queríamos comenzar, recordando también pues este llamado que hace Gustavo Petro este viernes para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente, precisamente pues después de lo que vimos en torno al Matarife, ¿no? Eso se necesita ya, eso prácticamente se sabía y así han jugado con nosotros. El Poder Judicial de Colombia está en manos de esta gente, pero gracias también tenemos a luchadores como Iván Cepeda, como Reinaldo Villalba, por supuesto, y también como Miguel Ángel del Río, que precisamente lo escuchamos acá después de escuchar al senador y precandidato Iván Cepeda. Dice Miguel Ángel del Río que hay suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como determinador, dijo Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve. Escuchemos al doctor Miguel Ángel del Río. Con relación a la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, lo primero advertir que ese proceso nació en la Corte Suprema de Justicia y regresará finalmente como punto de cierre a la Corte Suprema de Justicia. Es evidentemente para nosotros importante advertir que la representación de víctimas siempre respeta la administración de justicia. No vamos a salir acá a advertir sobre politización de la justicia, lo que sí hicieron con la juez 44. No, por el contrario, vamos a respetar y acatar las decisiones de la administración de justicia y evidenciar el oxígeno del Estado Social de Derecho. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las valoraciones hechas
por la mayoría de la sala. Y no estamos de acuerdo con las valoraciones fundamentalmente porque no se tuvieron en cuenta elementos materiales probatorios fundamentales. Se puso en entredicho la credibilidad de Yanira Gómez, se puso en entredicho la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve. Hay suficientes elementos materiales probatorios para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como determinador y de Diego Cadena como instrumento de esa determinación. Por eso, acudiremos de manera inmediata al recurso extraordinario de casación para que sea allí, finalmente en la Corte Suprema de Justicia, donde se valore y finalmente se establezca lo que siempre hemos advertido como víctimas, la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Eran las palabras entonces de Miguel Ángel del Río. Creo que esa entrevista la concede a la W. Esas palabras se las da a la W. Y después preguntan por qué el pueblo está pidiendo constituyente ya. Fin del comunicado, lo dice el gran Wilson Arias. Hemos escuchado entonces casación, también se lo escuchamos a Iván Cepeda, pero antes de ver qué significa casación y qué sigue a continuación, qué sigue después del fallo en segunda instancia, vamos a hacer aquí un frenazo. Y nos vamos inmediatamente para la cuenta de Juan Poe. Ojo con esto. Miren que van apareciendo las llaves, ¿no? Es que se dice. Atención. El magistrado Manuel Merchán Gutiérrez, que absolvió a Uribe, es concuñado del magistrado Alcibiades Vargas Bautista, condenado por recibir sobornos del narcotráfico. Ya empezamos. Merchán le declaró unas pruebas legales en su proceso, le declaró unas pruebas ilegales en su proceso. Su hermano han estado en la fiscalía. Sus hermanos han estado en la fiscalía. Y aquí vemos este organigrama pues que publica. Dice, hermano Luis Fernando Merchán Gutiérrez, Manuel Magistrado, la hermana María Merchán Gutiérrez, esposa de Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano de Alcibiades Vargas Bautista, magistrado del Meta. Bautista también es magistrado del Meta. Bautista, Carlos Alberto Vargas Bautista, investigado por corrupción por beneficiar con una decisión a una ex empleada de su despacho judicial. Y aquí vemos el hermano Alcibiades Vargas Bautista, condenado por beneficiar a poderosos miembros del crimen organizado. Listo. Por acá, ¿qué más publica? Dice, despacho, Comisión Nacional Disciplina Judicial, ponente Alfonso Caijao Cabrera, tipo de proceso disciplinario, clase de proceso, funcionarios de instrucción, subclase de proceso, sin subclase de proceso. Demandado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, magistrado Sala Penal, Tribunal Superior de Bogotá. Según este reporte, Manuel Merchán Gutiérrez fue el juez de garantías en el proceso judicial contra el condenado magistrado Alcibiades Vargas Bautista y no se declaró impedido, sabiendo que era su concuñado. Alcibiades recibió 244 millones de varios capos del narcotráfico. Sigue. Los capos del narcotráfico que benefició con decisiones judiciales la organización corrupta del concuñado del magistrado Merchán Gutiérrez fueron Cesarín, un jefe de la oficina de Envigado, al paramilitar Bacalao y al jefe sicarial Manopicha y alias Marbelli. Aquí vemos alias Bacalao, alias Cesarín, alias Marbelli. Ay, sí tiene parecido, alias Manopicha. El magistrado Merchán Gutiérrez tiene una hermana que es María Claudia Merchán Gutiérrez, que fue fiscal. Ella es esposa de Carlos Vargas Bautista, hermano de Alcibiades. Ella ha sido señalada de beneficiar judicialmente a parapolíticos como Francisco Santos y Jairo Merlano. Sigue. Aquí vemos fiscal María Claudia Merchán Gutiérrez, Comisión Colombiana de Juristas. Por último, el magistrado Merchán Gutiérrez, que absolvió a Uribe, tiene como hermano a Luis Fernando Merchán Gutiérrez, un fiscal que coincidencialmente lleva procesos de lavado contra paramilitares y el Clan del Golfo en Antioquia y les da preacuerdos judiciales. Como siempre termina Juan Poe sus grandes investigaciones. Yo soy hincha de Juan Poe, pues dice, esto lo sabía el país. Vemos acá. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esto? Como dice por aquí John Jairo, qué podredumbre de jueces
magistrados. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que después se preguntan por qué el pueblo está pidiendo constituyente ya. Repetimos, fin del comunicado de Wilson Arias. Y repetimos también el viernes, Plaza de Bolívar, lleno total tiene que ser esa Plaza de Bolívar. Eso esperamos, ¿no? Estamos pidiendo constituyente, necesitamos 2,5 millones de firmas, vamos a llenar de firmas, 20 millones de firmas. No se puede, Ojo, ¿no? Ahora es que en el exterior no se pueda tampoco ni firmar para esto, ¿no? Porque no sería raro. Dice también por acá La Espinosa, si compraron una reelección, ¿por qué no van a comprar una absolución? Fácil. Pero entonces nos preguntamos, ¿no? La casación, yo también ya lo definí en el video anterior, pero vamos a tomar aquí otra vez a RTBC Noticias. ¿Qué significa la casación y qué sigue tras el fallo en segunda instancia? Tras ese fallo de segunda instancia del Tribunal de Bogotá, el caso de fraude procesal contra Álvaro Uribe podría pasar a casación. Conoce qué significa este paso judicial y qué es lo que sigue. Luego de conocerse la decisión dividida del Decisión dividida. Ahora vamos a ver grandes mujeres. Dividida del Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto al presidente Álvaro Uribe Vélez del cargo de soborno a testigos y fraude procesal en segunda instancia. Al mismo tiempo, el tribunal declaró ilegales las interceptaciones telefónicas efectuadas entre Uribe y su ex abogado Diego Cadena, al considerar que hubo una vulneración al derecho a la intimidad. ¿Qué pasa ahora? La decisión está dividida con 2-1, por lo que la bancada de las víctimas apelará con el recurso que se llama casación. El proceso judicial no ha terminado, por lo que ahora el caso volverá a la Corte Suprema de Justicia. Y aquí yo tengo un post, a ver, que es verdad, a ver, ¿qué se me hizo? El Tribunal Superior de Bogotá hoy le ha dicho a la Corte Suprema de Justicia que son malos jueces, que no saben juzgar, que son ellos, el Tribunal Superior de Bogotá, quienes sí saben de leyes, de justicia. Están pintándole la cara a la Corte Suprema, claro que esa Corte Suprema también, ¿no? Pero si las cosas fueran decentes, si las cosas en Colombia funcionaran de una manera normal, y estos magistrados no fueran... cartel de la toga y no sube, ya sabemos cómo es esto. Y que también estaba pensando ahora, están pensando en la visa, están pensando en que no les quiten la visa. Increíble, pero tiene razón Jimmy, ¿no? Sabiendo que es la Corte Constitucional también, porque muchas veces la hemos criticado. Y no es porque no den fallos a favor de nuestras intenciones, de nuestros sueños, de nuestros líderes, sino porque así ha sido. Así que eso todos son lo mismo. Todos son lo mismo y unos se las dan de que saben más de otros y resulta que todos son lo mismo. Ahí está, tendencias guerrillero, tendencias petrista, tendencias absuelto. Ahí los vemos. Sigamos. El proceso entonces no ha terminado, se darán 30 días para la erradicación de la demanda de casación prorrogable, después irán a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Penal y allí se sorteará el magistrado ponente. El magistrado elegido verificará que se cumplan los requisitos del documento y si está bien presentada la demanda en forma. Aquí hay 2 caminos en cuanto a admitir o no admitir la demanda. Si se admite la demanda, se llamarán a las partes a una audiencia y tendrán 10 minutos para exponer una sustentación. 10 minutos. El ponente presenta el proyecto del fallo y allí la sala de corte irá a votación. Cabe mencionar que la mayoría sería con 5 votos. En caso de no lograr la mayoría de votos, se haría una nueva designación de ponente. Si se aprueba el fallo, se cita a la lectura de la decisión definitiva del caso. Si se inadmite la demanda, se hará un examen formal sobre la demanda y llegar a otros recursos como el llamado a la bancada de las víctimas al procurador que inste a la Corte y allí comenzar otro proceso. ¿Qué tiempo tomará esta decisión? La decisión de fondo puede tomarse con base a otros procesos de casación en la sala penal, puede tomar alrededor de 5 años. De 5 años para definir el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esto es si se inadmite la demanda, ¿no? Si se admite la demanda ya es otra cosa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, pero ¿qué podemos decir? ¿Optimistas? No. Lo que podemos decir es constituyente ya. Vámonos para la cuenta de Gustavo Bolívar. La justicia ha fallado en segunda instancia con salvamento de una magistrada.
que considera que se debía ratificar el fallo en primera instancia. Entonces, antes de escuchar a Gustavo Bolívar, yo por acá tengo también ese momento de la magistrada. A ver. Espérenme un segundito. La magistrada Oviedo, María Lenor Oviedo, diciente del fallo mayoritario, su posición: la conducta de Álvaro Uribe se ajusta a los delitos de soborno y fraude procesal como determinador. Escuchemos esto. Ha enunciado el señor ponente, presentaré un resumen del texto que contiene el salvamento parcial de mi voto en 412 páginas. Manifiesto que con sumo respeto expreso el salvamento de voto a la decisión de la sala mayoritaria. Estoy conforme frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Y frente a los demás aspectos, considero que la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de esta ciudad el 1 de agosto de 2025, debió confirmarse en su totalidad. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas en el juicio oral y público, se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en la actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica que se realizó con culpabilidad. Es mi posición, contrario a lo resuelto en la decisión de la que me aparto, y la que la catalogó como atípica. Increíble, ¿no? Increíble. Definitivamente, como dice William Parra, todo el reconocimiento a las mujeres representantes de la justicia, la magistrada Leonor Oviedo, la acabamos de escuchar, y por supuesto a la jueza Sandra Liliana Heredia, que no temblaron frente al poder de la gobernanza paramilitar. La única decisión posible era confirmar la sentencia, dice la magistrada Oviedo, y ahí vemos la imagen, pues todo nuestro reconocimiento, mujeres valientes. Y continuemos entonces con Gustavo Bolívar. Los fallos de la justicia se respetan, pero en este se contradicen varias jurisprudencias de la Corte. Quedan dos instancias, la Corte Suprema, como lo acabamos de ver, y la justicia divina, que como también hablábamos hoy con una suscriptora, con doña Marta, pues ante esa justicia, de esa no se escapa nadie. Escuchemos a Gustavo. A ver. La sentencia condenatoria, contraste lógico, impide demostrar la existencia de un artificio idóneo y del dolo requerido. Por ello, el tribunal revoca la sentencia condenatoria y absuelve a Álvaro Uribe Vélez del delito de fraude procesal en el evento de Juan Carlos Sierra Ramírez, ordenando cancelar las anotaciones judiciales y remitir la actuación al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. Decisión en mérito de lo expuesto del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar la solicitud de excluir las interceptaciones. Tercero, revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concreto. Pero escuchemos a Gustavo Bolívar, a ver qué dice. Oiga, aquí está diciendo la magistrada que no está de acuerdo con el fallo. Frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Aquí. Debió confirmarse en su totalidad. Okay. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas. Dice la magistrada que salva su voto que la sentencia se debió confirmar. O sea, no está de acuerdo con este fallo. Es una opinión dividida, muy triste para las víctimas de este país, muy triste para quienes sabemos de todo el prontuario que tiene atrás este señor Álvaro Uribe Vélez y que al parecer nunca lo va a tocar la justicia.
en un momento en que hoy mismo, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, está en una celda, ni siquiera en casa por cárcel, en una celda por delitos menores, porque en otros países sí existe la justicia, menos acá. Pero bueno, vamos a respetar el fallo y a esperar pacientemente que la Corte Suprema de Justicia confirme el fallo de primera instancia y revoque este de segunda instancia, que de verdad a mí me parece vergonzoso. Pero vergonzoso. No podemos decir más. Y esa palabra a mí no me gusta. Ustedes muchas veces me han escuchado que no me gusta pronunciarla, pero en otro país esto no ocurre. En otro país esto no ocurre, pero ese es el tema. Ese es el tema y por eso es que constituyente ya, el viernes, ya saben, Plaza de Bolívar, y estaremos pendientes entonces qué horas, la hora, perdón, y también estaremos pendientes en las otras ciudades del país cómo va a ser esa convocatoria. Gustavo Petro pues obviamente reaccionó, nosotros leímos el post anterior de la Plaza de Bolívar, los que no lo han visto, pues vamos a leerlo. El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. Ahora Trump, aliado con esos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia. Y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en este país. En la comisión de acusaciones ya buscan los que están metidos en el del Falco del FOMAC el golpe de Estado. Ojo. Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump. Definimos nosotros, el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente. ¿Será que va a hablar Gustavo Petro? ¿Será que va a hablar Gustavo Petro? ¿Será que en ese lleno total, Mateo? Yo como que lo estoy pensando, porque va a haber un lleno total, ¿no? Entonces, Mateo. Se me quedó ahí dormido, estaba como temblando. Estaba pensando en eso, pero bueno, lo importante es que se llene esa plaza de Bolívar. Gustavo Petro ha enviado más posts y hay un hilo, son 2 hilos que ha hecho. Entonces vamos a empezar a leerlo porque no tienen desperdicio. En el desastre de política antinarcóticos que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que llevando o no llevando polvo blanco han sido asesinados por misiles y que ya ha ganado una amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela y que va a traer sanciones personales sobre mí, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo. Esto yo no lo puedo creer. Cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump. El senador Bernie Moreno es el que ha jugado en esta trama de las relaciones Estados Unidos-Colombia un papel nefasto. Informo que más de 1 millón de latinoamericanos han sido asesinados por diferentes razones en esta estrategia fracasada y construida por Nixon llamada guerra contra las drogas, que no ha disminuido en nada el consumo de drogas en la sociedad de los Estados Unidos y Europa. Va hacia un consumo peor y más mortal, el fentanilo, pero se ha dejado los ejércitos y policías y gobiernos de América Latina bajo control de los gobiernos de Estados Unidos. Al presidente Trump no le gusta que estemos fuera de control, y aquí debo informar a mi pueblo y al mundo, porque me he puesto fuera de control, porque quieren el golpe de Estado contra mí y porque el senador Bernie Moreno quiere violencia contra Colombia desde el gobierno de los Estados Unidos. Y no pasa nada. Yo hice 2 debates en el Congreso de la República para el año 2000 sobre los socios del presidente Andrés Pastrana, amigo de Epstein y amigo de los hermanos del senador Bernie Moreno. En el debate sobre la conversión de las tierras rurales en tierras urbanas de la sabana de Bogotá o volteo de tierras, descubrí cómo muy poderosas familias bogotanas ligadas a Andrés Pastrana, el presidente de entonces, años 98-2002, se habían enriquecido con la compra y la venta de la hacienda San Simón, 30 hectáreas que quedan en el extremo norte rural de Bogotá, en límites con Chía.
realizando grandes fortunas, logrando con la firma del ministro de Ambiente de Pastrana que la hacienda se convirtiera en tierra urbana en las goteras de Chía. Ese ministro de Ambiente fue acusado más tarde por relaciones con el paramilitarismo. Así, 300.000 metros cuadrados de la tierra más fértil de la sabana, que valían 50.000 pesos el metro cuadrado como tierra rural, pasaron a convertirse en tierra urbana a 500.000 pesos el metro cuadrado, 10 veces más, con condominios de lujo donde siempre han habitado narcotraficantes y ahora edificios con alta densidad y muy lejos de la ciudad de Bogotá. La congestión de la autopista norte es el fruto de esta mala urbanización y por ello políticos bogotanos piden más y más autopistas, acabando con la sabana para urbanizar más y más, elevando el precio de la tierra de manera especulativa y expulsando a pequeños campesinos que ya no producen alimentos y habitantes tradicionales de los castellanos e indígenas municipios del norte de la sabana. Por esta visión mafiosa especuladora, Bogotá no cuenta con la reserva forestal Thomas van der Hamen de 1.500 hectáreas, porque está en manos del hermano de Bernie Moreno y sus socios, esperando un alcalde de Bogotá que les deje construir. Ni como alcalde ni como presidente yo pude sembrar árboles y oxígeno en la reserva del norte de Bogotá. Ni como alcalde ni como presidente. La operación de volteo de tierras en San Simón fue un negocio de lavado de activos del narcotráfico, ideado por Ángel Gaitán Maecha, fundador del paramilitarismo, hermano de un alcalde de Chía y muerto en luchas entre esmeralderos de Boyacá y algunos de los cuales eran narcotraficantes. La construcción en la sabana de Bogotá en general ha contado con dinero del narco y ha destruido la sabana de Bogotá, la sabana y Bogotá. Así, se benefició en el volteo de tierras San Simón la familia de Andrés Pastrana, la familia de su ministro de Relaciones Exteriores, su jefe de planeación, algunos propietarios del tiempo de entonces, la señora Masuera Kling, etc. Sigue y será largo como un folleto de Yo acuso. Vea lo que dice. Arroyave fundó el bloque Capital. Arroyave fundó el bloque Capital de las AUC, del paramilitarismo, en el centro del país con ayuda de grandes esmeralderos de Boyacá, amigos del paramilitar Ángel Gaitán Maecha y del tercero del cartel de Pablo Escobar, el señor Gustavo Lozano, tío del que pretende apropiarse de la mina de esmeralda de Coscuez, expresidiario en los Estados Unidos por narcotráfico, integrante de la Junta del Narcotráfico, actual habitante en Dubái y ahora Europa. Actor del asesinato con francotirador de 15 exesmeralderos en Bogotá y otras personas que las familias de los asesinados no me dejan mencionar. Amigo de Marcet, narcotraficante uruguayo, asesino del fiscal Pecci, de origen paraguayo en Cartagena. Colombia, autor de la infiltración más grande del Estado colombiano por la mafia que está aún vigente en el Congreso de la República, la policía y sobre todo en la Fiscalía General de la Nación. Y que me tratan de asesinar, hasta con misiles. Un SAM-16 compraron en el exterior para ellos. Han amenazado de muerte a mis hijas, aún en el exterior, y financian grandes políticos bogotanos, los mismos políticos bogotanos que financiaron en la época paramilitar de Arroyave. Existen confesiones sobre la que el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, pidió organizar el bloque Capital confesado por paramilitares. Existen fotos de otro vicepresidente de la República y aspirante a la presidencia con fotos con los esmeralderos armados en los llanos orientales y se abrió un proceso penal contra él, que el cartel de la toga, magistrados de la justicia pagos por la mafia, impidieron que la investigación penal se desarrollara. El cartel de la toga ha dejado en la impunidad a los políticos mafiosos, acabando con el ciclo de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre políticos y senadores aliados al narcotráfico paramilitar. Acaba de suceder lo mismo en Colombia, con el gobierno de Uribe. Siempre hay un cartel de la toga para exonerar al gran poder político aliado con el narcotráfico y de allí su consecuencia más grave, el genocidio del pueblo colombiano. Fui yo, el que Trump llama líder del narcotráfico, el que denunció con nombre y apellido a los senadores del Congreso de la República aliados con el narcotráfico paramilitar en varios debates donde por regiones Córdoba, Sucre, norte de Santander, universidades públicas, Antioquia y preparaba el de Bogotá. Denuncié con pruebas las relaciones de estos senadores de la República con narcotraficantes paramilitares en el Congreso de la República de Colombia. Fueron el 35% del total de senadores juzgados y condenados por la Corte Suprema de Justicia. Por eso afirmé públicamente que las leyes de ese periodo habían sido hechas por la mafia y que no se hubiera podido reelegir el expresidente Uribe sin el apoyo paramilitar en el Congreso.
Ahora, el cartel de la toga trata de dejar en la impunidad a Uribe, el que a través de las Convivir irradió el paramilitarismo narcotraficante en Antioquia y el país, y que asesinó a más de 90.000 colombianos en lo que llamo el genocidio del pueblo colombiano, que ya lleva 700.000 asesinatos desde que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, día que coincide con el comienzo del genocidio palestino en Deir Yassin, en Jerusalén, cometido por los padres políticos israelíes y sionistas terroristas del actual gobernante del Estado, el señor Netanyahu, prófugo de la justicia mundial. Mis debates están grabados y aparecen en parte en las redes sociales. Fue Iván Velázquez, el magistrado de la Corte Suprema, el que recogió mis debates y los profundizó para hacer procesos penales exitosos. Con la experiencia ganada en las investigaciones en la Corte Suprema, hizo que el mismo gobierno de los Estados Unidos del entonces lo llevara a una comisión independiente de la ONU. Investigara las relaciones entre mafia y el poder político en Guatemala. De allí salió amenazado y perseguido y entró a mi gobierno como ministro de Defensa. ¡Wow! Continúa. Los procesos penales de la parapolítica llevaron al 35% de los senadores de Colombia a la cárcel. Todos los senadores presos me acusan de ser quien los llevó a la cárcel por mis debates. Tal fue la persecución que se desató sobre mí, sobre todo por el debate del paramilitarismo en Antioquia, donde demostré con pruebas que el entonces señor gobernador de Antioquia había recibido información en tiempo real de la masacre del Aro cerca a Ituango, Antioquia, y de la presencia de varios de sus hermanos en grupos de narcotráfico paramilitar y con los miembros de la familia Ochoa, entre ellos Fabio Ochoa, hijo, todos condenados por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Esto que dice Gustavo Petro es bastante llamativo, ¿no? Todos condenados por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y ahora defienden al Matarife. La familia Vélez Uribe son parientes en segundo grado de la familia Ochoa. Y el padre de Álvaro Uribe asesinado, el padre de Uribe, Alberto, era dueño de un helicóptero que apareció en los allanamientos al mayor laboratorio de polvo blanco de Colombia, localizado en las selvas del sur del país, a donde llevaban pasta de coca del Perú para elaborar polvo blanco y exportarlo en avioneta a los Estados Unidos. El ministro Rodrigo Bonilla ordenó el allanamiento y fue asesinado después por venganza a su orden. A él, como ahora a mí, los mismos mafiosos lo intentaron involucrar en dineros del narco. El debate sobre las Convivir del gobernador Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo en Antioquia desató que tuviera que exiliarse toda mi familia, que fuera amenazado de muerte, que el DAS de Álvaro Uribe interfiriera todas mis comunicaciones. Resistí entre blindajes y un senador de Estados Unidos me tendió la mano para ayudar a salvar mi vida, el senador Edward Kennedy, que me atendió en su oficina y logró una carta firmada por 40 congresistas estadounidenses dirigida a Álvaro Uribe exigiendo la protección de mi vida. Guardo la foto de ese momento y mi admiración por el señor Kennedy, verdadero demócrata. Yo soy presidente de Colombia por mi pueblo y por mis debates como congresista de Colombia, mostrando la realidad del poder oligárquico de Colombia, una oligarquía, una casta política profundamente permeada por el narcotráfico. Ahora, como el presidente más poderoso del mundo, rodeado de sus amigos mayamienses, a quienes denuncié, me acusa de ser líder del narcotráfico y hace reír a todo el pueblo colombiano que conoce mi lucha política y coloca a Colombia en las peores injusticias ante el mundo. Latinoamérica ha visto perder 1 millón de sus habitantes asesinados por razones que se causan de la mal llamada guerra contra las drogas, que hoy demuestra su ineficacia, matando a lancheros pobres en el Caribe con misiles. Como me opongo a tamaña irracionalidad y demuestro otra política más eficaz que no implica golpear con violencia a los campesinos cultivadores de hoja de coca, sino ayudar a sustituir con el presupuesto de Colombia sus cultivos ilícitos por lícitos, dándole una mano de ayuda, me dice el presidente actual de los Estados Unidos que soy un líder del narcotráfico. Mi vida política la dediqué a descubrir los nexos del narcotráfico con el poder político de Colombia, quien siempre ha visto en Miami su capital. Aquí lo demuestro. Y como presidente muestro un camino más eficaz para luchar contra narcotraficantes. He extraditado 700 narcos al mundo. He incautado 2.800 toneladas de polvo blanco en mi gobierno como ningún gobierno en la historia del mundo. He logrado ya que 22.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca se sustituyan por cultivos ilícitos. He logrado que los campesinos hayan abandonado desde hace 3 años los cultivos de hoja de coca en la selva amazónica, que representan la tercera parte del total de cultivos de hoja de coca del país, que hoy aún aparecen en los mapas de Naciones Unidas, pero con la marca de estar abandonados desde hace 3 años.
Trump no lo leyó y que contradice su tesis sobre que la supuesta expansión del polvo blanco en Colombia, las regiones que han profundizado la producción de polvo blanco solo aparecen por el aumento de consumo de polvo blanco en Europa y en Australia. Continúa. Sí va el hilo. Las Naciones Unidas reconocen públicamente el error de sus conclusiones sobre el potencial de producción de polvo blanco de Colombia cometido en su propio informe del año 2024, donde publicó el mapa satelital de cultivos diferenciado en colores por su nivel de uso. Algún investigador descuidado con la ciencia o funcionarios colombianos queriendo ganar dinero dejaron el error de Naciones Unidas sin corregir, y así se publicó el error: extender el indicador de productividad de las zonas de enclave muy alta a todos los cultivos de hoja de coca de Colombia, incluidos los abandonados, que por esa razón tienen la menor productividad, que son la tercera parte, y les aplicó los de más alta productividad y publicó entonces un dato sobreestimado: el potencial de producción de polvo blanco del país, subvalorado la mayor capacidad de incautación real de polvo blanco que ha existido en la historia mundial. Ese dato falso es sobre el que se basa Trump para acusarme. Como la ONU va a corregir su informe y se cae la tesis de Trump para atacar con misiles los lancheros de todos los países caribeños, entonces el senador Bernie Moreno ya se inventa otra tesis sustituta: que mi campaña fue financiada por el narcotráfico. Oiga, y esto es que nosotros el viernes ya deberíamos estar en las calles. Hasta que no lo dijo Gustavo Petro. Increíble que eso ocurra. Ya sabemos por qué Bernie Moreno está en esta campaña contra mi gobierno, la marca inicial de constructores que voltean el uso de la tierra de la sabana, ligados con los ministros del gobierno de Pastrana en el lavado de dólares de los narcos que fundaron el paramilitarismo en Colombia. La administración de mi campaña en un gran Watergate fue grabado en todas las reuniones internas por la Policía Nacional desde Holanda bajo el mando del general Vargas. El general Vargas es responsable de la muerte de más de 60 jóvenes y el apresamiento de 3.000 jóvenes en la protesta social contra el gobierno de Duque. En la campaña de Duque, la que estuvo financiada por el narcotráfico, como se demuestra en las grabaciones de miembros de policía de la Dijín, que después Barbosa cogió presos injustamente. La periodista innombrable analizó todas las grabaciones de la policía sobre mi campaña sin mencionar la fuente que las entregó. No pudo, en meses de grabación analizadas por todo un equipo de inteligencia y periodistas, poner un solo segundo de algo ilícito de mi campaña, ni siquiera las groserías que miembros del equipo administrativo decían, y ella publica porque no las dijo. La campaña de Duque la financió el Ñeñe Hernández, el narco. Duque fue el heredero político de Uribe y hizo uno de los más desastrosos gobiernos del país, dejando políticas completamente erróneas, como no desarrollar el acuerdo de paz de Santos y las FARC. Este incumplimiento el que dispara los cultivos de hoja de coca en Colombia. En solo el año 2021 crecieron 41%. En el año de más erradicación forzada de la historia de Colombia, en 2020, con 130.000 hectáreas, que representan un verdadero engaño al contribuyente de los Estados Unidos, porque el balance final es que para final del año 2020 no habían disminuido los cultivos respecto a su suma inicial en 130.000 hectáreas, sino solo disminuyen 9.000 hectáreas. ¿A dónde fue el dinero empleado? ¿Qué pasó? Pasó que sobrevaloraron la cantidad de hectáreas robando gasolina, glifosato y horas de vuelo presentadas a los Estados Unidos y se quedaron con su plata. Pasó que los campesinos violentados y no convocados voluntariamente, como pedía el acuerdo de paz Santos-FARC, y entonces volvieron a sembrar los cultivos de hoja de coca. Esto nos llevó a cambiar la política de erradicación forzosa por la de sustitución voluntaria, porque es más eficaz. El uribismo quiere recobrar el poder y se apoya en Trump, pero puedo decir que su asesor Bernie Moreno y el uribismo en general no son el movimiento que puede sacar a Colombia del narcotráfico, sino que lo hunde en él y la violencia. Sé que ahora sembraron pruebas con la DEA para tratar de mostrar vínculos de la mafia con mi campaña, pero la profunda investigación contable que han hecho mis opositores, ha quedado ahí, mis opositores, sí quedó ahí. Quedó ahí. Esto estaremos atentos a que continúe, ¿no? Ay, Dios mío, yo no sé ni qué pensar, de verdad. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar? Miren lo que está denunciando Gustavo Petro, de lo que nos viene, Y entonces ahí es donde decimos, ¿nosotros qué? Nos quitaron la votación incluso de los colombianos en el exterior. Hasta eso. Y se ha permitido. Entonces, ¿dejamos solo a Colombia? ¿Dejamos solo a Gustavo Petro?
Ahí queda el gran interrogante. Muy preocupante todo esto, de verdad. Carolina Corcho, respecto también al fallo de Uribe, ¿qué dice? No estamos de acuerdo con la solución de Álvaro Uribe Vélez, pero respetamos y acatamos las decisiones de la justicia. Las víctimas tienen el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe aún enfrenta investigaciones por crímenes de lesa humanidad que no avanzan en esa misma Corte, lo que reafirma la urgencia de una reforma profunda a la justicia. Colombia no puede seguir con niveles de impunidad superiores al 90%. El fiscal general de la Nación debe ser elegido por meritocracia y los magistrados de las altas cortes mediante mecanismos que garanticen totalmente su independencia. Esto lo ha posteado Carolina Corcho a través de su cuenta de X. Y como lo vieron, llegamos a las ñapitas, el vendaje, el bonus track. De verdad que queda uno, wow. Wow. El viernes, ¿no? Creo que será la primera muestra. En este caso, como siempre también lo he manifestado, no se trata solamente de apoyar al gobierno, de apoyar, sino ser patriotas y pensar en nuestro país, en el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Creo que no estoy hablando algo irreal. Creo que esto y lo que comienza a partir de hoy es patriotismo, es amor por Colombia. Así que nos veremos entonces el viernes en esa Plaza de Bolívar. Creo que a Mateo al final no lo voy a llevar, porque pienso y espero, añoro que sea multitudinaria esa manifestación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? Primer ñapita, entonces. Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén es que me encanta. Dice Gonzalo Guillén: comuníquese y cúmplase. La propina es voluntaria. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente el poder. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente que el poder no va de presentarte unas elecciones, no va de, en el mejor de los casos, ganarlas, no va de legislar, ni siquiera a favor de la gente. No, el poder no va de eso. El poder va de ocupar espacios de poder. Y espacios de poder no solamente es Moncloa, también es el poder policial, es el poder judicial, es el poder empresarial, es el poder mediático, es el poder digital. Si no entendemos eso, perdona que lo diga, estamos jodidos. Y la siguiente ñapita, con este cerramos el video. Bueno, ahora voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro. Traigo al gran Wilson Arias. Al oligarca europeo dueño de Sanitas no le importan los pacientes. Le importa su voraz negocio con los recursos públicos del Estado colombiano. Para seguir enfrentando a los mercaderes de la vida necesitamos su voto el 26 de octubre. No puedo votar. Vota 114 al Senado y 60 a la Cámara del Valle. Estoy tan triste por el tema de la votación mía y de los colombianos en el exterior y todo esto. Estoy tan triste porque sigue avanzando esa consulta popular. Por ahí me preguntaba una suscriptora, ¿y si la consulta se frena, qué pasa? No lo sé, pero pienso que esa consulta no se debería hacer. Sin embargo, pues estaremos apoyando, como siempre lo hemos hecho. Pero qué triste el tema de nuestro voto. Y a mí también me tiene emberracado el tema de que yo cambié mi lugar de votación. Y no se dio. Yo sí que quería votar y yo sí que me moví, como muchos de ustedes, por supuesto, también, para que allá en España votara más gente. Un día les dije a ustedes, conseguí un voto. Y ahora tengo que decirle a esa persona que no hay consulta. No es que sea dramático, ni es que esté haciendo aquí show. Pero es que allá afuera, listo. Así también he leído cosas por ahí. Hagan de cuenta que les quiten la elección a ustedes aquí en Bogotá. Así, de facto. Que le quiten sus derechos. Y ahí sí hablamos, ¿no?
Es muy grave. Y a mí lo que me parece más grave, porque sabemos esos miserables cómo son, sabemos que todo esto está detrás del CNE, la registraduría, pero también lo digo con respeto, pero contundente, que falta de pantalones del pacto histórico permitir eso. Perdón si se ofende a alguien, perdón, pero es así. Qué falta de pantalones. Y no entiendo cómo hoy escucho yo a María José Pizarro diciéndole los colombianos están invitados a participar. Esa consulta, ojalá sea multitudinaria. Pero la verdad, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y no es ser negativo. Llegué con toda la ilusión, organicé mi viaje. Que lo mío, bueno, es un simple voto. Pero allá hay mucha gente. Y ustedes no se imaginan la impotencia que si la sienten aquí, estando fuera del país, multiplícala por 1000. Porque es así. Los que amamos nuestro país y tenemos que estar fuera todos los días despertándonos con ganas, como yo la llamo, con colombianitis aguda. Qué triste que no seamos nada. Simplemente nos cuentan por las remesas. Pero ni siquiera para poder volver al país tenemos una ayuda. No estoy pidiendo plata, pero por lo menos algo que nos ayude a comenzar una nueva vida en nuestro país, al que amamos y al que tuvimos que salir, en mi caso, más de 25 años. Llevo fuera de Colombia. Y miren lo que me pasa. Viene uno y de entrada, el ICA te roba para la entrada de un perro. De entrada, de entrada alquilo un apartamento, que no, eso no es general, pero lo del ICA sí. Lo que me pasó aquí en Booking. Así es. Y nos burlamos de la gente. Y si tengo un carro blindado, como ahorita un tipo iba a pasar por el paso de cebra y llegó y se tiró y carro blindado y listo. Estuve a punto de pasármele por encima del capó. Pero pues tampoco. Terminó quién sabe qué. Eso es lo que se lleva a uno. Pero no nos vamos a vencer. No nos vamos a dar por vencidos, perdón. Pero yo sí quiero dar un grito. Y dar un grito de rabia. Porque no puede ser que semejante país tan hermoso no lo tengan sumido en ese atraso y en esa mentalidad. Que en eso, ahí sí no hay cuestión de izquierda y de derecha. No, eso es todos. Nos dejamos contaminar. Lo hablo porque la calle se pasa por el paso peatonal. Porque el semáforo está en rojo, se respeta. Que pueden ser, ustedes lo verán, este man que váyase para allá, entonces devuélvase. No, porque aquí no se puede hacer eso. Porque si uno se queda parado en el semáforo viendo como toda la gente se cruza esquivando carros, personas mayores, uno es el estúpido y uno es el güey por actuar así. Yo paso por la cebra. Aquí al frente el celador incluso me dijo, pero don Osvaldo, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hago? Pues respetar, cumplir. Pero eso, parece que eso es cuestión de que lo hace un estúpido y un güey, porque cada uno va por lo suyo. Triste eso. Y más triste cuando dice uno, oiga, pero no, eso ya no se cambia. Eso es lo más jodido. Eso es lo más jodido. Y muchos añoran, ¿no? Salir del país. Lleguen allá a hacer la misma. A ver si no se aprende. Y no se puede traer uno por lo menos eso, ¿no? Porque es que de traer de Europa no es el hablado español. Es traer lo que uno aprende allá. Y si yo sí he aprendido mucho. Lo dejo ahí. Escuchemos.
a Wilson Arias. De verdad que... ¡Ay, Dios! Escuchémoslo. Él es Joseba Grajales, tiene una fortuna de 250 millones de euros, es un oligarca europeo y es dueño de la EPS Sanitas. La EPS Sanitas acumula deudas por más de 2 billones de pesos a clínicas, hospitales y a la red prestadora de salud. No cumple los mínimos de patrimonio para operar, no cumple con las reservas técnicas y aún así la Corte ha dicho que su mala administración debe continuar. ¿Ustedes creen que a Joseba y a los 5 españoles que hacen parte de la junta directiva de Sanitas les importan los pacientes colombianos? Joseba, a través de Keralty, le donó millones de pesos al Centro Democrático en 2022, donación ilegal. ¿Ustedes creen que al uribismo le importan los pacientes colombianos? No, repito lo dicho en mis debates, tienen un voraz interés con los recursos públicos del Estado colombiano. Ayúdenme a compartir. Soy Wilson Arias y para seguir luchando contra las élites codiciosas, necesito que me apoyes con tu voto este 26 de octubre, votando por el número 114 al Senado. Keralty y Sanitas EPS no son pobrecitas víctimas, son negociantes de la vida. Joseba Grajales. He de decir que no es la misma Sanitas, como le dicen allá en España. Acá es Colsanitas. No es la misma Sanitas de, por lo menos la que atiende, por ejemplo, cuando ustedes ven algún jugador del Real Madrid, ven el logo de Sanitas, que es como un electro. Son diferentes. Eso también lo dejamos claro. Y es Joseba. Bueno, a mí también me corrigen, yo también corrijo. Es Joseba, no Joseba. Joseba, pronuncian así en el País Vasco. Se escribe con J. Bueno, como siempre, ya cerrando el video, nos pegamos la repasadita a la cuenta de Gustavo Petro y encontramos este artículo que ha reposteado. Es de la ONU. Expertos de la ONU condenan la intervención coercitiva de Estados Unidos en Venezuela. Desde Ginebra, las acciones encubiertas y las amenazas de uso de la Fuerza Armada contra el gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos violan la soberanía de Venezuela y la Carta de Naciones Unidas, dijeron hoy expertos de la ONU. Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la Fuerza Armada contra otro país, afirmaron los expertos. Estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad de la región del Caribe. Pero se pasan también a la ONU y a lo que sea por el petróleo. Llegamos al final entonces de este contenido. Nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Les deseo una feliz noche a todos. Allá en España, en Europa están ya dormiditos, son las 3 de la mañana aproximadamente por allá. Y pues mañana cuando se despierten, ojalá nos sintonicen y estamos procurando compaginar. Esperemos que salgamos de todo este tema de la consulta. Mañana, por ejemplo, está la invitación, ¿no? No la he hecho, la hice en el video anterior, pero me voy antes de cerrar, la invitación al acto de Iván Cepeda aquí en la ciudad de Bogotá. A ver qué se me hizo vamos a entrar aquí. Porque mañana a las 5 de la tarde, creo que es el cierre, evento de cierre. Mañana dará a conocer mi 9º mensaje programático en Bogotá, Iván Cepeda Castro, Centro de Eventos Montevideo, calle 19, número 65B67, miércoles 22 de octubre a las 5 de la tarde. Yo voy a estar allá, si Dios me lo permite, allá estaremos y pues nos vemos allá. Si alguien de las personas que nos está viendo, seguramente muchos piensan asistir, pues allá nos vemos y nos tomamos un cafecito, ¿vale? Un abrazo enorme y gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes. Y el abrazo enorme es un abrazo ancestral desde Bogotá, Colombia. Suscríbanse al canal, ya lo saben, es gratis. Un señor me preguntó, por eso lo digo, es gratis suscribirse. Ese es el gran apoyo que también nosotros requerimos de todos ustedes. Compartir, darle like, si es de su parecer, y por supuesto, suscribirse. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos, besos, feliz noche y miles de bendiciones, mi querida Colombia. Fuerza, porque no imaginábamos que la lucha iba a llegar hasta estos términos. Son cosas nuevas, pero estaremos
estaremos también preparados, por supuesto. Digo que son cosas nuevas porque esto de una intervención de Estados Unidos y la forma como están atacando a nuestro país y al gobierno, pero en definitiva a nuestro país, es nuevo.